Señoritas y señores del tercero bachillerato Foxtrot, bienvenidas, bienvenidos a su clase de hoy, lunes 8 de noviembre. Hoy es la primera hora de la semana número 23. Así está nombrada en la clase de Classroom como semana número 23. Esta es la primera hora y estamos trabajando con un horario nuevo. Este horario nuevo está previsto para clases presenciales. Ustedes ya saben, tenía previsto trabajar con ustedes ya en presencial desde el miércoles, desde el día jueves pasado. Lamentablemente no se ha podido, tampoco se ha podido desde esta semana, pero posiblemente, casi que con toda la seguridad, será a partir de la próxima semana, el próximo lunes ya tendríamos clases presenciales. Espero que hayan pasado bien, estén todos sin novedad y listos para trabajar en la clase de hoy. Como ya había quedado anunciado, en esta clase vamos a cambiar un poco el tema, ya dejamos de un lado, un poco del lado, porque no todo del lado, la lógica matemática, y vamos a trabajar con conjuntos. Me permito, a ver dónde tengo compartir con ustedes la ficha de trabajo de hoy. La ficha de trabajo de hoy, como ustedes pueden observar, tiene ¿cómo es? La ficha número tiene el número 23. Número 23. La semana pasada no nos pudimos conectar. En la semana 22, por eso en Classroom no va a estar la semana número 22. La 21 nos saltamos en la 23. Y el tema que vamos a ver ahora se llama conjuntos. El conjunto el tema de conjuntos es un poco extenso. Lo vamos a trabajar lo más que se pueda, lo mejor que se pueda, digamos así, para avanzar rápido. Y como subtema, perdón, como objetivos hay 3 cosas, bueno, 4 cosas, en realidad son 5. Aquí hay una partecita que se me olvidó. Dada una agrupación cualquiera, reconocer si es un conjunto o no, definir con sus propias palabras los diferentes tipos de conjuntos, las clases de conjuntos, expresar un conjunto por extensión y comprensión, determinar la cardinalidad de un conjunto dado y también el determinar el conjunto potencia de un conjunto. Esa es la parte que me faltaba acá, pero ya lo vamos a ver. Estos temas, este tema de conjuntos, así como el de lógica matemática, pues es uno solo, lógica y conjunto es un solo tema. Está en el libro de Fundamentos de Matemática de la SPOL y en el libro rojo de la matemática del ingeniero Moisés Villena. Pueden hacer la revisión de las páginas para el libro de fundamentos de la 39 a la 43 y en el libro rojo de la página 30 a la 34. Una vez que hagan esa revisión, esa lectura, hay 3 preguntas que contestar, que las van a sacar de la parte teórica del libro o de la explicación que hago acá. Y finalmente tenemos unos ejercicios que resolver. Estos ejercicios los explicaré con más detenimiento después de la explicación que haga de la clase. No tiene nada de extraordinario, no es nada del otro mundo, cosas que posiblemente ustedes ya conozcan. Bien, entonces vamos a ver, ya entrando en clase, directamente vamos a ver qué es un conjunto. Voy a dejar de compartir esto un momento. Ya que hablamos de conjuntos, debo decirle que esto de conjuntos es lo mismo que se vio en la primaria. Yo supongo, imagino, que en algún momento en la primaria, sexto, séptimo año, hablaron sobre conjuntos, qué es un conjunto, clases de conjuntos, etcétera, etcétera. Esos mismos conceptos, esas mismas definiciones, bueno, las definiciones van a ser un poquito diferentes, el concepto va a ser el mismo. ¿Qué es un conjunto? ¿Cuáles son los conjuntos? Las relaciones, las operaciones y todo lo demás. Formas de representar un conjunto. Eso que se vio en la primaria, vamos a ver ahora, con un poquito más de profundidad, digamos así, pero no va a ser nada del otro mundo. Bien,
¿Qué es un conjunto? A ver si alguien me ayuda, por favor, con la definición de conjuntos. ¿Alguien me ayuda, por favor? Bueno, mira, aquí le estoy compartiendo en la pantalla la página del libro del Fundamento de Matemáticas, de donde estoy tomando esta clase. Definición de conjunto. Un conjunto es una colección, reunión o agrupación de objetos que poseen una característica o propiedad bien definida. Es quizás, con otras palabras, lo mismo que se aprendió en la primaria. En la primaria se decía que conjunto es la reunión de elementos de una misma especie. Así se decía en la primaria, así se dice en la primaria cuando se trata de indicar que es un conjunto. Dice que conjunto es la reunión de elementos de una misma especie. Acá decimos lo mismo, pero con otras palabritas, es decir, la definición va a cambiar en su forma estructural, pero no en su fondo. Un conjunto es una colección, es una reunión o agrupación de objetos que poseen una característica o propiedad común bien definida. Es decir, si hablamos de algo, por ejemplo, si hablamos de plantas, pues tendrán que estar solamente plantas en esa colección, en esa reunión, en esa agrupación. No pueden haber animales porque los animales y las plantas tienen características un poco diferentes. ¿Sí? Si hablamos de letras, serán letras, y si hablamos de números, serán números. Ese es un conjunto. Eso es un conjunto. Lo mismo que vimos ya en clases anteriores. Aquí tenemos algunos ejemplos. Los números enteros, los habitantes de la luna, los animales en extinción, los números primos, los paquetes de software, los operadores de telefonía celular. Estos son ejemplos de lo que son conjuntos. Estas agrupaciones poseen una característica y pueden ser verificables con precisión. Bien, hasta ahí lo que es conjunto. Ahora vamos a ver cómo se describe, cómo podemos anotar, cómo podemos llamar a los conjuntos. Antes de ver esta descripción de conjuntos, debo indicarles que los conjuntos se leen con... A ver, voy a dejar de compartir esto, por favor, un ratito, y me voy para la parte de acá. A ver. Dijimos que conjuntos es una agrupación de objetos que tienen una característica o propiedad bien definida. Lo que no se dice ahí es que, y que ya debemos saber, porque ya lo venimos sabiendo desde la primaria, es que los conjuntos se los nombran con letras mayúsculas. Los conjuntos siempre se nombran con letras mayúsculas. ¿Cuál letra? Cualquier letra, pero con tal de que sea mayúscula. Se pone un igual y se los escribe dentro de llaves los elementos. Los elementos, por ejemplo, si yo tengo esto de acá, las vocales, estos elementos deben estar separados por coma. Deben estar separados por coma. Eso ya lo sabemos. O sea, todo lo que estoy diciendo ahora ya lo sabemos. Esto es un conjunto, así lo representamos. Si un elemento está repetido dentro del conjunto, pues lo debemos escribir una sola vez. Voy de nuevo, voy a ver un ejemplo del conjunto B. Por ejemplo, si yo tengo A, E, A, I, O, A, U, por ejemplo, este conjunto de aquí no está bien expresado, puesto que aquí yo tengo la A y tengo la A 3 veces. Este conjunto debería ser escrito de esta manera.
A una sola vez, la E nuevamente, la I, la O y la U. Solamente esto. Los elementos dentro de un conjunto no pueden estar repetidos. Un mismo elemento no puede estar escrito 2 veces, 3 veces, una sola vez. Todo esto ya lo sabemos. Los conjuntos también los podemos representar de una manera gráfica. Si yo, perdón, este aquí no venía, este vendría a ser el conjunto A mismo, porque tienen los mismos elementos. Si yo tengo el conjunto A y lo quiero representar gráficamente, utilizo una figura geométrica cualquiera o una figura, aunque no sea geométrica, una figura cualquiera, siempre y cuando sea una figura cerrada. Por ejemplo, lo más común es utilizar estos especies de globos, de elipses, y aquí anoto los elementos. Este viene a ser la representación gráfica de este conjunto de acá. Pero no solamente podemos hacer esto, podemos utilizar un cuadrado, un rectángulo, e incluso podríamos utilizar cualquier otra figura, siempre y cuando que esta figura sea cerrada, no esté abierta. Entonces aquí podríamos poner así. ¿Listo? Así se representan conjuntos. Podríamos utilizar un triángulo, podríamos utilizar un cuadrado, siempre y cuando le vamos dando el nombre al conjunto que está acá, ¿no? Esa es una forma de representar un conjunto de manera gráfica. Ahora bien, decía, vamos a describir conjuntos. En la ficha de trabajo tenemos, déjame compartirle un momento esto de aquí. Vamos a compartir. La ficha de trabajo dice, vamos a definir con sus propias palabras los diferentes tipos de conjuntos. Ah, ya, perdón. Sí, pero antes de esto, vamos a expresar un conjunto por extensión y comprensión. Un conjunto lo vamos a expresar por comprensión y extensión. Vamos a determinar conjuntos. Determinar, o sea, cómo lo vamos a escribir. Existen dos formas de determinar conjuntos, de manera que 3 con la forma gráfica que ya vimos, 3. Vamos a ver la primera forma, es tabulación. Lo mismo que ya vimos en la primaria, tabulación. Tabulación. Le dicen también extensión. Tabulación, extensión. ¿Cuándo decimos que un conjunto está determinado por tabulación o extensión? Simplemente cuando están escritos todos los elementos que forman el conjunto. Por ejemplo, vamos a poner el conjunto B y en este conjunto voy a poner los elementos 2, 4, 6, 8. Listo. Ahí digo que este conjunto está determinado por tabulación, pues están escritos todos los elementos que forman el conjunto. Este conjunto yo lo puedo representar gráficamente como el conjunto B que tiene el 2, 4, 6, 8. ¿No? Así está escrito o determinado un conjunto por tabulación. Cuando yo le digo tabule, cuando le digan tabule el conjunto, un conjunto cualquiera, lo que tiene que hacer es escribir dentro de llaves todos los elementos que forman ese conjunto. Entonces, esta es la primera forma. Y la segunda forma se llama comprensión. Por comprensión. Pero en comprensión tenemos dos formas, digamos, dos maneras diferentes. En comprensión vamos a anotar los elementos, vamos a anotar la característica principal de estos elementos.
en vez de anotar 2, 4, 6, 8, yo puedo escribir números, estos son números enteros entre el 0 y el 10. Conjunto de números enteros entre, aquí tienen una tilde, números enteros entre el 0 y el 10. Si yo digo entre, los extremos no se los toma en cuenta. Entre el 0 y el 10 están, los números enteros entre el 0 y el 10 están el 2, 4, 6, 8. Esto que acabo de escribir aquí se llama determinar un conjunto por comprensión. Determinar un conjunto por comprensión, digamos, la forma A de determinar un conjunto por comprensión, porque hay otra forma también de comprensión y que nosotros en la escuela se le llamaba fórmula estándar. Fórmula estándar. O simplemente fórmula. Este conjunto B, que está formado por el 2, 4, 6, 8, en fórmula estándar o simplemente fórmula vendría a ser el conjunto B de todas las X tal que esas X pertenecen al conjunto de los números enteros en donde esos elementos son mayores que 0 y menores que 10. Así vendría a quedar la fórmula estándar. Esto de acá yo necesito que a ustedes les quede claro esta partecita de acá, porque la vamos a utilizar bastante seguido esta fórmula estándar. Ya en lo que es bachillerato, esto ya debe ser común, ya no debe ser nada raro. Si alguien tiene alguna duda sobre esto, por favor lo decimos ahora para poder volver a explicar, para explicar con detenimiento. Pregunto, ¿está claro esto de la determinación de conjuntos? Las formas de determinar conjuntos que tenemos. La extensión o tabulación, la comprensión, la forma gráfica. ¿Sí? ¿Está bien? Profesor, buenos días. No hay pregunta. Vamos a ver. Déjame preguntar por acá. Ojalá no se hayan ido. Profesor, buenos días. Buenos días, niña. Dígame, ¿quería decir algo? Ajá, en la fórmula estándar no la comprendí bien. ¿Me podría explicar, por favor? Ya, la fórmula estándar ya. Listo, entonces déjame... Ya, voy a explicar las tres formas, digamos así, de determinar conjuntos. Y lo voy a hacer con numeritos, con números como estos para poder explicar bien esto acá, que se entienda mejor. Voy a escribir el conjunto C. Voy a poner un conjunto C de números. A ver, voy a poner el conjunto... a ver, vamos a poner con un número negativo. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. No sé hasta cuándo, eso no importa, ¿ya? Si yo le digo que determinen este conjunto por tabulación, pues ya está por tabulación. Ya está por tabulación, puesto ya que están aquí todos los elementos del conjunto que forman el conjunto. Ya está por tabulación. Si yo le digo determine por comprensión, entonces me tendrá que decir, a ver, ¿qué números son estos? Recordemos los conjuntos numéricos. Los números son con los conjuntos numéricos son números naturales, números enteros. A ver, aprovecho esto para poner algunos signos. Los números naturales, el conjunto de números naturales, los representamos con una N, con una doble patita acá. Los números naturales. Y los números naturales son aquellos que se utilizan para contar, lo que el hombre utilizó en primer momento para contar 1, 2, 3, 4, 5.
Estos son los números naturales. Luego el conjunto se amplió un poco más y se formó el conjunto de los números enteros. Los números enteros se los representan con la letra Z, así no tienen dos patitas, una doble patita, números enteros. Y como ya sabemos, dentro de los enteros están los positivos, los negativos y el cero. Luego este conjunto se hizo un poquito más grande y vinieron los números racionales, que se representa con una Q. Estos son los racionales. Las fracciones, digamos así. Los racionales. Este conjunto luego se amplió un poco más y vinieron los números irracionales, con una I, doble patita. Irracionales, raíz de 2, raíz de 5, raíz de 7. Estos son los números irracionales. Luego este conjunto se amplió un poco más y vienen los números reales. Dentro de los números reales son todos los números que nosotros conocemos. Los positivos, los negativos, el cero, las fracciones, los decimales, los racionales, irracionales, todos. Esos son los números reales. Y poquito más adelante vamos a ver los números complejos, que ustedes aún todavía no los ven, los números complejos. Ya, estos son los conjuntos numéricos que existen y estas son las formas de representarlos. Ya, entonces vamos a necesitar esto. Vengo por este lado de acá. Entonces yo tengo acá, ¿qué clase de números son estos? ¿Serán naturales? No, estos no son naturales porque los naturales comienzan desde el número 1. Y acá tengo el 0 y tengo los negativos. ¿Son enteros? Sí. Dentro de los enteros están los positivos, los negativos y el 0. Estos son números enteros. Entonces yo digo que este es el conjunto de números enteros que están o que van desde, escúcheme bien, hay dos formas de decir, están entre o van desde hasta. Este es el conjunto de los números enteros que van desde el -2 hasta el número 3. Incluyo los extremos. O puedo decir que están entre el -3 y el 4. Es decir, nombro los extremos que no los incluyo. Para la fórmula estándar, pues el mismo conjunto debe tener el mismo nombre. ¿Y qué digo? Que el conjunto C es el conjunto de todos los elementos, así, todos los elementos, tal que cada elemento pertenece a los números enteros. Ya vimos que son números enteros. Esta parte de aquí es fundamental. Esta parte es fundamental. El conjunto C es el conjunto de todos los números tal que cada número pertenece a los números enteros. En donde, o tal que, o sabiendo que, esos números, recuerden que estamos nombrando con X esos números, son mayores o iguales que -2, en este caso, porque dije que van desde, si digo desde, tengo que poner un mayor o igual, desde -2, y menores o iguales que el número 3. Esa es la fórmula estándar. Esto de aquí también lo pude haber hecho de la otra manera. Es el conjunto de todos los números tal que esos números pertenecen a los números enteros. Esto no cambia. En donde esos números son mayores que -3 y menores que el número 4. Estas dos cosas son exactamente lo mismo. Son exactamente lo mismo. Solamente que aquí digo que van desde el -2 hasta el 3. Y aquí digo que están entre el -3 y el 4. Porque son exactamente los mismos que están acá. Este es un poquito medio diferente nombrar. En la primaria ya se trabajó, supongo, esto. Y si no lo hicieron, pues entonces lo estoy explicando ahora.
La fórmula estándar tiene dos partes. Esta parte que va de aquí hasta aquí es obligatorio, o sea, todo es obligatorio, y la parte que va desde aquí hasta acá. ¿Ya? La primera parte me dicen cuál es, perdón, dónde, de dónde se toman los elementos. Este es los elementos, ¿ya? De dónde se toman los elementos, y acá, esta parte acá me dice cuáles son. ¿Cuáles son esos elementos? Así está estructurada la fórmula estándar. Primero me dicen de dónde los tomo, porque si no me dice de dónde los tomo, pues no sabría qué números anotar acá o qué números están formando este conjunto. Porque si yo digo números reales, si yo le pongo aquí números reales, entonces este conjunto no es el de acá. No es. Porque los números reales que van desde el -2 hasta el 3 incluyen el 2, el -2, el -1,9, -1,8, el -1, etcétera. Todos los números reales que van desde el -2 hasta el 3. El 1.1, el 1.2, el 1.3, el 1.4, el 2.1, etcétera, etcétera. Eso incluye lo que son números reales. Por eso tengo que definir con precisión de dónde voy a tomar los elementos. Y una vez que defino de dónde voy a tomar los elementos, digo cuáles elementos he tomado. La señorita, ¿cuál era? ¿Qué fue? Esther Chuquilla, creo que fue. Sí, ya quedó claro, profesor. Como que Muchas quedó un gracias. poco más claro, ¿verdad? Sí. Sí, ¿Alguien muchas más gracias. tiene alguna pregunta? ¿Alguien más? Profe, entonces No, podemos profesor, poner gracias. cualquiera de las dos respuestas, ¿verdad? Sí, cualquiera estas no son respuestas, son formas de nombrar. O sea, lo puedo nombrar de cualquiera de las dos formas. Miren que este de aquí no tiene el igual y el de acá sí tiene el igual. Cada vez que tiene el igual se dice desde hasta. Y si no tiene el igual se dice entre. ¿Ya? A ver, ya le voy a poner esto aquí. Aquí dice desde. Ustedes deben ir tomando nota. Hasta, con H. Desde el -2 hasta el número 3. Y si no tiene el igual, se dice entre. Esos números están entre el -3 y el 4. Así se nombra. ¿Ya? Ahora Gracias. como que queda un poquito más claro, ¿no? Pregunten nomás porque de esto lo vamos a necesitar. Por favor, tengan en cuenta esto también. Y recuerden todo lo que vimos de conjuntos en la primaria. Todo, cómo se nombra el signo este signo de aquí. Este signo representa, dice, es elemento de el conjunto no sé cuánto, o también puede decir pertenece a el conjunto tal. Los mismos signos que nosotros utilizamos en la primaria los vamos a necesitar acá, porque dije de un momento que es lo mismo, solamente que ahora ya no estamos en sexto, séptimo, ahora estamos en tercero bachillerato, ya hemos avanzado bastante, hemos evolucionado un poquito y necesitamos ya trabajar con un poquito más de complejidad. Listo. Estas son las formas de determinar conjuntos. Los conjuntos se determinan por tabulación, o extensión y por comprensión. Algunos autores la comprensión la ponen de esta manera y separan la fórmula estándar como que fuera otra clasificación. Pero en realidad la fórmula estándar es lo mismo porque aquí no estoy anotando los elementos, aquí estoy dando una característica general de ellos. Y también recuerden que los podemos graficar con alguna figura cualquiera, siempre y cuando que esta figura sea una figura cerrada.
Eso se vio en la primaria. Ahora vamos a ver las clases de conjuntos. Clases de conjuntos. Voy a compartir con ustedes nuevamente el libro de... ¿Dónde está? Déjame ver. El libro de la Politécnica que tenía por aquí a la mano para ir avanzando rápidamente porque esto de aquí no tiene mucho que explicar. Bien, si se nos termina la sesión Zoom, se nos terminan los 40 minutos que me da Zoom, nos volvemos a conectar de inmediato para terminar la explicación de esta clase. Bien, aquí están lo que acabo de decir, comprensión, extensión o tabulación, diagramas de Venn. Ya esto lo vimos. Lo que, déjame ver, por aquí debe, no sé, si hay elementos, conjuntos importantes, debe decir por acá. Bueno, en la primaria nosotros nos decían las clases de elementos. Aquí dice conjuntos relevantes. Aquí está conjuntos relevantes. Repito, si se termina la sesión Zoom, nos volvemos a conectar. Nos conectamos y terminamos la explicación. Aquí le llaman conjuntos relevantes. En la primaria le decíamos clasificación de conjuntos. Las clases de conjuntos y ya sabemos. Tenemos un conjunto vacío, el que no tiene elementos. Hay un símbolo que representa ese conjunto vacío. El conjunto unitario, el que tiene un elemento. Conjunto finito es el que tiene una cantidad finita de elementos, es decir, tiene inicio y tiene fin. Conjunto infinito es el que no tiene, puede tener inicio, pero no puede tener fin. No podemos contar todos sus elementos. Y teníamos en la primaria, decíamos el conjunto universo. Acá en la secundaria también podemos decir conjunto universo, pero de manera general lo vamos a llamar conjunto referencial. Conjunto referencial o universo. Es aquel que involucra a todos los elementos, o que contiene a todos los elementos de los que estamos hablando. ¿Ya? Estos son las clases de conjuntos que nosotros vimos en la primaria. Acá le llaman conjuntos relevantes. Repito, conjunto vacío, el que no tiene elementos, tiene un símbolo para representarlo, este que está ahí. El conjunto unitario, el que tiene un elemento. Conjunto finito, el que puedo contar o escribir todos sus elementos. Conjunto infinito, el que no puedo contar todos sus elementos. Y conjunto universo, el que contiene todos los elementos de los que estamos hablando. Esto lo vamos a necesitar, todo lo que estoy explicando ahora vamos a necesitar. Esta clase más bien es una partecita teórica porque todavía no tenemos material para poder hacer ejercicios. Ya. Déjame dejar de compartir un ratito. ¿Cómo estamos con el tiempo? Me quedan 5 minutos. Bien. Voy a hacer una explicación un poquito rápida sobre las clases de conjunto. Clases de conjuntos. Conjunto vacío. Pues ya sabemos el que no tiene elementos, pero aquí hago una explicación. El conjunto vacío se lo representa con un círculo, con una línea inclinada, como un círculo negado, digamos así, conjunto vacío. Pero es muy común, cuidado, mire que voy a hacer la explicación, es muy común ponerles una trampa y decir, esto de aquí es un conjunto vacío. Le pregunto, ¿es esto un conjunto vacío? Usted tiene que decirme no. Este no significa conjunto vacío. Este sí, este no. Conjunto vacío está representado solamente por el círculo y la línea inclinada. Si ya ese círculo con la línea inclinada está dentro de llaves, este ya es un conjunto unitario. Es un conjunto que tiene un elemento. Por lo tanto, es un conjunto unitario. Por eso este de aquí no es conjunto vacío. Este sí. Conjunto unitario, pues el que tiene un elemento. Yo voy a poner el conjunto A formado por el elemento, ya, ahí está. Conjunto unitario. Un elemento.
Otro conjunto unitario, el conjunto B, formado por este símbolo. Otro conjunto unitario, el conjunto C, formado por el signo que está acá, etcétera. Estos son conjuntos unitarios. Luego vienen los conjuntos finitos, los que yo puedo contar todos sus elementos. Cualquiera de los elementos de los conjuntos que puse anteriormente son conjuntos finitos. Conjuntos infinitos son aquellos que no le puedo contar todos los elementos, como dice, por ejemplo, las estrellas, la arena del mar y cosas así. Y otra cosa que sí quiero expresar es el conjunto referencial, o universo. El conjunto referencial lo denominamos con RE. RE de referencial, o universo le ponemos una U, así, por favor. Porque si usted pone esto de aquí, puede considerarse unión. Esto llama unión, esta es una operación que se llama unión. Este es conjunto universo. Esto